caso, bueno, decía que en ese caso, en esta reunión de hoy del grupo de encuentro en el diálogo y especialmente en el plano teológico, el diálogo entre judíos y cristianos, que es una particularidad que tiene este grupo, ¿no? Es como una cosa muy, muy especial. Vamos a tener el gusto de oír varias exposiciones. En primer lugar, de- exposiciones cortitas, dijimos, de algunos minutos, como máximo, máximo 10 minutos, sobre temas de, puede ser el problema del mal en general o en particular el problema de la maldad humana. Y en ese sentido le voy a pedir a cada uno de los que van a exponer, como no sabemos, pues esto queda grabado y por ahí el día de mañana lo ve alguien, que por favor me disculpen si no los presento yo, sino que cada uno cuando tome la palabra diga buenas y se presente mínimamente lo que considere apropiado y luego exponga lo que tenga para decir sobre lo que siente, piensa o cree sobre el problema del mal o el problema de la maldad. Entonces, Aurora, Justo te doy... se fue Aurora, así Oh, que se ve que tuvo un problema, oh, así que va a tener que empezar otro. en ese caso, pregunto, Elsa, ¿estás dispuesta, Elsa? Cuando ustedes lo determinen, acá estoy. Adelante, Elsa, gracias. Presentate, por favor, primero, un poquito. Bueno, mi nombre es Elsa Tosi, eh, soy licenciada en Sociología, diplomada en mediación, mediación comunitaria, mediación familiar, violencia contra la mujer, ex docente de la Universidad de Belgrano, ex investigadora o colaboradora de investigación en el CONICET bajo la dirección de José Balista. Bueno, a chico, desde el punto de vista de la religión, mi religión es católica, pertenezco a la Acción Católica desde niña, desarrollando actividades dirigenciales en el ámbito parroquial, diocesano y en el ámbito nacional. Representé a Argentina por 2 periodos en el Consejo Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, con sede en Roma, con la que sigo vinculada para artículos y proyectos. Formo parte del equipo No a la Trata de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado Argentino. Bueno, integro el grupo interreligioso Diálogo y Convivencia y bueno, expositora en eventos nacionales e internacionales, lo mismo con respecto a artículos, y bueno, y me honra pertenecer, me siento ya parte de este grupo, del grupo teológico interreligioso. Bueno, es un tema muy vasto y mi gran problema es que soy demasiado charlatana, por decirlo de alguna manera. Así que cuando llegue el stop me lo dicen y se acabó. Eh, Ok. Agradezco muchísimo el espacio que me han brindado para sumar mi modesto aporte al tema que abrió excelentemente la reunión pasada Marcelo, el problema del mal. Y me encuentro como primera ubicación que no hay sociedad que no experimente, explique de alguna manera y vivencie el mal, tanto el mal individual como el mal social. Y me refiero a que las sociedades toman el mal como el antivalor, el bien como el valor. Lo estoy diciendo todo muy, muy simple, muy sintético, porque cada cosa que estoy planteando merecería una mayor explicación. Esos valores que la sociedad considera como buenos son los que van a ser el fundamento de la norma que se transforma en ley y que es la ley orgánica que dará las pautas de convivencia en cualquier sociedad. Hay transgresiones. Para la sociología, por ejemplo, el no actuar el bien significa actuar el mal y la anomia está asociada con el mal.
Desde este enfoque quería señalar tres aspectos: universalidad, perdurabilidad y un tercer aspecto, parte del problema. Universalidad, porque no hay sociedad que no contenga estos elementos de bien o mal. Doy un ejemplo. En Estados Unidos, los Hopis, digo bien, como sociedad serían más pacíficos, pero sí tienen agresión, pero en cambio los Sioux serían mucho más agresivos. Acá estaríamos en esa condición con respecto a los Wichis, que en su momento fueron más pacíficos que los Diaguitas. Hay perdurabilidad porque esto no desaparece en la sociedad, a no ser que entremos en la fantasía de la inteligencia artificial, que como sus ideólogos y filósofos sueñan con que dentro de años, X años, el hombre va a tener la felicidad eterna, va a tener la inmortalidad y va a ser como Dios, bueno, el mal aparentemente desaparecería, pero yo no voy a estar para ese entonces. Lo dejo el problema para otras generaciones. Y el tercer aspecto que quería señalar es que en definitiva el ser humano es parte del problema, no es un problema ajeno al ser humano. La búsqueda del por qué lo han tratado de resolver las distintas disciplinas humanísticas y por supuesto la religión. Desde el camino de la religión, bueno, sabemos que las religiones monoteístas abrevamos todas de la misma fuente, las Sagradas Escrituras. Y como nos recordó la vez pasada Marcelo, Génesis 1:31, después de la creación, Dios dijo, vio que todo era bueno. Y era bueno también el hombre que él había creado el sexto día. Pero en lo bueno está la libertad que Dios le dio al hombre. Pero el hombre es tentado. La tentación como estímulo que induce al deseo de algo. Es una prueba, es una incitación. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:17. La tentación tiene dos aspectos, aceptarla o desecharla. En el medio de ambos tenemos la circularidad del esfuerzo, la lucha o no de la persona por aceptarla o desecharla. El caso es que en Adán y Eva, bueno, no la desecharon y con eso se rompió el equilibrio querido por Dios. La tentación venció la coherencia. Desde mi perspectiva, este vencimiento de la coherencia introduce la contradicción en que tantas veces nos encontramos los seres humanos cuando tenemos que optar. O decimos una cosa y hacemos otra. El hecho es que entra el mal en la naturaleza humana y, digamos, genera un quiebre, la daña. Es el pecado individual y pecado social, porque hay un pecado de cada uno, pero hay un pecado social porque uno y otro, Adán y Eva, ambos son socios en la transgresión. Y termina siendo entonces un mal originario. ¿Cómo? Perdón. ¿Alguien me dijo algo? Toma. Y no es solo un acto, es también un estado. Hay una naturaleza dañada, imperfecta. Esta existencia del mal, con frecuencia, es motivo de perder la fe. Cuando el ser humano, ante situaciones de injusticia o de inmenso dolor, se pregunta por qué Dios lo permite. El mal termina, en una palabra, procediendo de la libertad creadora. Las preguntas de por qué Dios lo permite, me parece que traspasan los límites de la revelación y entran en el mundo del misterio de Dios mismo. Porque yo creo que cada uno, al margen de cualquier disciplina,
Cuando tenemos que atravesar o vivimos situaciones extremas de inmenso dolor, cuando nos ponemos ante Dios y le preguntamos por qué, hay un último por qué que no tiene nunca respuesta. Nunca tiene una respuesta que no satisfaga, sea completa. Siempre nos queda eso, ese por qué, por lo menos por qué a mí. Y el mal procede de la libertad creadora. Dios dotó al hombre de inteligencia, afectividad, voluntad y libertad. Es una naturaleza humana privada de la santidad y la justicia originales. Pero en la perspectiva cristiana, esta caída no queda allí. En la perspectiva cristiana, la promesa del Salvador abre la esperanza y evidencia el amor infinito de Dios que nunca abandona. Isaías 7:4, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará por nombre Manuel, Dios con nosotros. Señalo tres aspectos que me parecen fundamentales, entre otros, del relato originario. La libertad que Dios da al hombre, libertad que transgredimos, libertad entendida como el modo propio de los seres espirituales de adherir a su fin. Esta definición se la escuché al padre Lucy, teólogo, sacerdote jesuita, en un curso de teología. La libertad es el modo propio de los seres humanos de adherir a su fin. El modo propio, la libertad para poder decir no a todo aquello que me aleja del bien y me separa de mi línea de trascendencia. Dios no abandona. Tiene una invencible paciencia y una interminable misericordia. Tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano. El Salmo, el Señor es bondadoso y compasivo. A pesar de nuestra caída, Él promete una salvación, promete al Salvador, restaña la herida y hace una alianza con su Hijo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el mal está. Y bien nos lo hace recordar Jesucristo en Mateos, también en Lucas 6, 9, 13. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Él mismo cayó en tentación antes de su vida pública cuando fue al desierto, salteo. Desde la conducta, el problema no es la tentación. El problema es ceder a la tentación. Y lo más probable es que en nuestra tentación también el amor infinito de Dios tenga en cuenta cuánto luchamos antes de ceder a la tentación. Se puede distinguir entre un mal moral individual, pero yo también hablo de un mal moral social. El mal moral individual es aquel que se engendra dentro nuestro y que no vence a la tentación y daña. Podemos dañarnos a nosotros mismos, a nuestro prójimo, a lo creado, y también mal predisponernos hacia Dios. Pero hay también un mal social, ese que se va gestando en la sociedad, que a veces forma parte del imaginario social y se traslada de generación en generación, como es la cultura, ¿verdad? Lo heredado de las generaciones presentes desde las pasadas. Y ese mal social genera tantos males sociales. ¿No hablamos acaso de ese odio irracional e incomprensible e inmoral contra el judaísmo, contra otras etnias, contra otros grupos, contra el diferente? Todo eso que se amasa en la sociedad y que se va enquistando
desde una perspectiva general y, y somos cada uno de nosotros parte y cómplice de eso. No se trata del realismo social. La sociedad no opera como un ente aislado. Lo podemos analizar muchas veces. La sociedad como un todo que se expresa. Pero en definitiva siempre es el particularismo. Siempre somos seres humanos que actuamos. El mal social es como la faz dañina de la sociedad humana. Es el daño intencional del mal infligido. Desde la sociología, los seres humanos y el mal está considerado como el hecho social de transgresión y como también un hecho de anomia. Y hay algo que es importante que leía el otro día y que se los quería comentar. Hay un autor, sociólogo, Salvador Giner, español, que decía, o que dice, mejor dicho, que el mal sufrió un total descrédito en nuestro tiempo y que es su mayor victoria. Mínimo, lo leo. Solemos hoy atribuir nuestros males a causas impersonales. La pobreza como resultado del capitalismo, las guerras por el imperialismo, y la responsabilidad se diluye de los causantes que obran mal, se diluye la frecuente maldad de los hombres. Es el fanatismo, somos los hombres fanáticos, es el terrorismo, somos los seres humanos terroristas. No nos olvidemos de esa línea. Bueno, voy a terminar, solamente digo, en la sociedad también hay distintas maneras de simbolizar el mal. Rechazo o adhesión. El planteo ético-humanístico, el planteo religioso y el imaginario social. Muchas veces el mal genera miedo. Por eso los fetiches, por eso los rituales, por eso la magia, al hacer frente a los maleficios. Lo dejo de lado y voy terminando. Termino y voy a presentar solamente lo siguiente como terminación. Creo que el problema del mal nos genera a todas las religiones un desafío. Y el desafío es qué hacemos desde el punto de vista religioso para incorporar en nuestra cultura con más fuerza aquellos elementos del bien. No estoy hablando de hacer proselitismo, estoy hablando de los valores que tienen que ver con la dignidad humana, con el respeto al ser humano, con las posibilidades y oportunidades para todos, con el cuidado del medio ambiente, con la responsabilidad que tenemos cada uno del otro y de nuestra responsabilidad como parte de la sociedad. Hay mucho mal, pero hay mucho bien en la sociedad. Dios quiere nuestro bien. Dios no abandona. Todos recuerdan, porque es universal, la parábola del hijo pródigo. Dios espera al que se equivoca con los brazos abiertos, sin preguntarle si es judío, ateo, si es protestante, si es católico, si es musulmán. Dios es misericordia, Dios es amor. Por lo tanto, pensemos, ¿qué podemos hacer como religión, como religiones para unirnos? Hans Kuhn lo ha dicho más de una vez. Él luchó por una moral global, donde las religiones pudieran confluir con 4 principios unitivos que puedan dar al mundo: la cultura de la no violencia y respeto por la vida, la cultura de la tolerancia y de la veracidad, la cultura de la sociedad y de la solidaridad y un orden justo, la cultura de la igualdad de derechos y la igualdad de asociación entre hombres y mujeres. Termino solamente con una Perdón, idea que se me ocurría. perdón que te interrumpa, discúlpame por favor, Sí, pero creo que hay otras personas que también han preparado material, entonces termino. si Termino ya. redondear la Ya idea, termino.
Yo misma me culpé, ya mismo termino. Sí. Eh, mm, ah, lo único que se me ocurrió pensar, si todos hiciéramos el esfuerzo, en lugar de querer terminar con el mal, de aumentar el esfuerzo por el bien. Tal vez ese es el camino. Y termino con unas frases del poeta italiano Carnucci que las recordé la otra vez en una reunión. Y esto es como un código personal. Cuando tú naciste, sonreían todos y tú llorabas solo. Haz que cuando tú mueras, todos lloren y tú sonrías solo. Mil perdón por el tiempo. Yo tendría que haber dicho, díganme cuando tengo que cortar. La única que me puede comprender acá y perdonar, si puede, es Aurora y Zlata. Y los demás, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Este, Muy linda exposición y absolutamente dentro de los límites. Bien, todo bien. Perdón si te interrumpí antes, pero en este caso es mi función tratar de que No, las personas que prepararon algo podamos escucharlas también. Y en ese sentido, no sé si pasar inmediatamente a la próxima persona que preparó algo, porque mm, en el diálogo por ahí está bueno si alguien quiere hacerte una pregunta breve, concisa o un comentario antes de que pasemos, porque también hay que dejar pasar un tiempito entre un orador y otro para que sedimenten las ideas, ¿no? Eh, perdón, yo solicito que siga quien le corresponde. bueno, cómo no entonces. En realidad no establecimos un orden previo, así que pregunto, Mirta Dantur, ¿está en la reunión? Y no te ve Marcelo porque está con celular. Ah, porque, bueno, en ese caso yo quiero contarles, en todo caso Mirta lo podrá ver cuando vea la grabación de la reunión. Yo Eh, estoy en la reunión. Sí, Yo ah, estoy en la vos reunión. no la ves a Mirta, que es lo que estoy diciendo. ok. Bueno, Mirta, entonces si me permite, yo quiero contar mínimamente que la semana pasada, el martes pasado, después de una charlita que hicimos sobre este tema, en la que también hablé yo, eh, vos, Mirta Dantur, eh, subió al chat del grupo un material propio de ella, muy interesante, y que yo quiero agradecerle especialmente a ella que lo haya subido, porque con eso nos dio a los que estamos tratando de organizar y coordinar este grupo una inspiración realmente para invitar a los otros miembros del grupo que tengan ganas de decir algo sobre el tema este del problema del mal, a que lo hagan. O sea, a romper un poco el molde de la clase magistral y todo el mundo alabando al que habló, felicitándolo, agradeciéndole y chau, ¿no? Y alguna preguntita, punto. Y en cambio, que realmente, no sé si todos, pero al menos varios de los participantes puedan decir, aunque sea en 5 o 10 minutos, qué es lo que piensan sobre este problema, que es un problema importantísimo para mucha gente de distintas colectividades de fe, ¿no? Así que bueno, eso quería agradecerle especialmente a Mirta la iniciativa que tuvo de subir un material al WhatsApp de grupo que dio origen a cómo planificamos esta reunión. Y luego quería preguntarle, Mirta, ese material que subiste, ¿lo podemos pasar porque tenemos la grabación, si lo permites, o también puedes hablar tú, como prefieras? Sí, yo igual lo tengo grabado. Ya lo voy a pasar después. Bueno, Tengo la no grabación, sí. usamos nosotros la grabación ahora para que se escuche. Bueno, ¿Hacer eso, Ángel? No me lo habías dicho, así que Ay, perdón. Entonces, yo prefiero que lo diga ella misma si puede.
de nuevo. Ay, Dios, Dios. Bueno, no sé. Lo pasaría de nuevo porque no tengo el orden ahora. A ver. Entonces hagamos así, le pido a otra persona que hable y luego escuchamos la grabación. ¿Eso podría ser, Ángel? Perfecto. Bueno, Bueno, perdón, como ven, es una cosa muy espontánea y fresca esta, es decir, desorganizada. Bien, entonces ahora, este, no sé, eh, Aurora quedó pendiente. claro, Aurora, que antes Sí, ahora sí. ahora sí, Ok. entonces te pido si puedes presentarte, Aurora, porque esto se graba y no sabemos quién lo va a escuchar, y Bueno, luego te bueno, escuchamos la lo que... mayoría me conocen. Hace un tiempo que estoy compartiendo este hermoso grupo y realmente es una bendición para mí compartir también las reuniones de los martes en la medida de mis posibilidades. Bueno, soy pastora bautista, evangélica bautista y bueno, también antropóloga. Así que bueno, es una bendición estar con cada uno de ustedes. Lo mío va a ser muy cortito. Tuve una semana bastante agitada, pero siempre el origen del mal ha sido una de las mayores preocupaciones del ser humano para resolver, ¿no? El poder más grande y universal y desde la filosofía, la sociología, la antropología, muchas veces nos hemos visto eh, desafiados en buscar una respuesta a esta pregunta respecto al origen del mal, ¿no? Y especialmente el mal moral que hay en el mundo. Para algunos les parecía que el mal es una parte tan grande de la vida misma que procuraron hallar la solución en la constitución natural de las cosas. Pero yo, mi enfoque, que tengo muchas preguntas más que respuestas también, y me hago preguntas, y también les hago preguntas, desde la teología, consideramos que el mal había tenido su origen voluntario en el ser humano, porque Dios al crear el ser humano le dio el libre albedrío. Estoy hablando de el mal en el hombre, ¿no? En el huerto del Edén. Ya todos conocemos el relato en Génesis 3, ¿m? Pero también San Agustín decía que el mal no existe por sí mismo, sino que es la ausencia de Dios en el hombre. Y esto me hizo acordar algo que leí sobre Einstein, donde Einstein estaba como estudiante en una clase de la universidad y tal vez ustedes conocen este relato, y el profesor les pregunta a los estudiantes, ¿existe Dios? Entonces algunos preguntaron, sí, Dios existe. Entonces, y Dios creó, siguió preguntando el profesor, ¿Dios creó todas las cosas? Sí, Dios creó todas las cosas. Entonces dice, si Dios creó todas las cosas, también creó el mal. Y uno de los estudiantes le dijo, permítame, profesor, le voy a hacer yo una pregunta a usted. Dígame, ¿existe el frío? Y dice, sí, ¿cómo no va a existir el frío? No, permítame, profesor, el frío no existe, es la ausencia del calor. Y permítame otra pregunta más. ¿Existe la oscuridad? Sí, la oscuridad existe. No, profesor, permítame decirle que la oscuridad no existe, es la ausencia de la luz. Así como la oscuridad no existe y el frío no existe, tampoco el mal existe porque es la ausencia de Dios en el hombre. Creo que Einstein se estaba refiriendo tomando este pensamiento y este concepto de San Agustín. Entonces nos seguimos preguntando, si Dios es bueno y todo lo que creó es bueno, ¿de dónde sacó el hombre la maldad? ¿De dónde nace la maldad en el hombre? Si Dios hizo al hombre con cierta maldad, habría una contradicción en Dios mismo y sabemos que lo bueno siempre está vinculado con la perfección y que la perfección es Dios. En Génesis 3.1 se introduce en el relato bíblico un personaje que es la serpiente, que se la conoce como el diablo. Apocalipsis 12:9 también se le identifica como la serpiente antigua, simbolizando las fuerzas del mal.
totalmente contrario a Dios. Es su enemigo por naturaleza, mentiroso, engañador. Y en el huerto Dios había puesto un árbol, el del conocimiento del bien y del mal, y surgen las preguntas, y me hago las preguntas, ¿para qué puso Dios ese árbol? Si Dios, en uno de sus atributos, que es la omnisciencia, sabía que el hombre le iba a fallar. ¿Por qué Dios prohibió al ser humano comer de ese fruto? Porque saben que también en ese huerto estaba el árbol de la vida. Y el hombre no tomó del árbol de la vida. Y me hago esa pregunta, ¿qué hubiese pasado si el ser humano hubiese tomado del árbol de la vida? Dios le dio a las personas el libre albedrío. Y digo algo, en esto de darle el libre albedrío, Dios se limitó a sí mismo para que el ser humano pudiese optar. Dios es amor y no obliga al ser humano a hacer lo que uno no quiere. Por lo tanto, en esta relación que Dios establece con el ser humano de amor, con el ser creado, prima siempre la voluntad. Y Dios creó al hombre con esa capacidad de elegir. Y optaron mal y tuvo que vivir con las consecuencias de esa mala decisión, como nos pasa a nosotros. También nos da esa libertad para elegir y muchas veces decidimos mal y tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Y las consecuencias de esa decisión fue que quedó una situación de alienación en esa relación de Dios con el hombre. Me gusta citar a Chris Wright, que es un misionólogo, teólogo irlandés, que él establece como un esquema en esta relación de amor en la creación del hombre, ¿no? Una relación de amor, un ángulo teológico, esa relación de amor, de amistad de Dios con el hombre, un ángulo sociológico que es la relación que tiene el hombre con sus congéneres y esa relación ecológica también que tiene el hombre con la tierra. Pero cada una de estas relaciones quedó afectada cuando el hombre cayó, el ser humano cayó. Pero ¿saben qué sigue la pregunta? ¿Realmente Dios creó algo malo? Si la Biblia dice que todo lo que Dios creó era bueno, No dice eso. ¿quién era el diablo antes de ser diablo? La Biblia nos revela algo en el libro de el profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 28, del 13 al 19. Permítanme que se los lea. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de todo piedra preciosa en tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Lo primero de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te echo del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra,
a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, aquí Ezequiel nos habla acerca de este origen del diablo o del lucero, como dice Isaías también 14, del 12 al 15, que era perfecto en todos sus caminos desde el momento que fue creado, acabado, dice en hermosura. ¿Qué pasó? Hasta que se halló en él maldad, hasta que se corrompió por lo que era y se rebeló contra Dios. Y saben que arrastró también a ángeles que quisieron seguir al diablo y no obedecer a Dios. Quiso ocupar el lugar de Dios y fue expulsado, porque donde Dios existe no puede estar la maldad. El mal tuvo su origen en el mundo angelical, según la Biblia, o sea que tenemos que ir más allá de la caída del ser humano. Ocurrió una caída en el mundo angelical. Dios creó un ejército de ángeles y todos eran buenos. Nos habla esto Génesis capítulo 1, 31, ¿no? Eran buenos, todo lo que Dios creó era bueno y Dios se deleitaba en su creación. Dios creó al hombre también en pureza. Ahora ocurrió que legiones de ángeles se rebelaron y se separaron de Dios y no estuvieron satisfechos con su porción de gobierno y el poder que se les confió. Si el deseo de ser igual a Dios fue su tentación peculiar, esto podría explicar por qué tentó al ser humano también sobre este punto en particular. Esto desde la teología podemos entenderlo. Y el mal existe y el mal está en el mundo, pero tenemos que ver muchas veces antes que a las personas quién actúa detrás de esas personas. Nosotros los creyentes sabemos que hay una fuerza maligna que tienta. Así como decía Elsa que tentó a Jesús en el desierto, nosotros los cristianos conocemos bien el relato. También el engañador, el mentiroso, sigue tentando al ser humano para alejarse de Dios. Y en esta sociedad que vivimos tan individualista, en este mundo hipermoderno, ultramoderno, donde los valores son relativos, ¿qué es el mal? ¿Qué es el bien y qué es el mal para esta sociedad? Yo creo que tenemos que, cada uno de nosotros que somos creyentes, pensar en que realmente es una lucha espiritual. También el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Es una lucha que está en todos los seres humanos. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos acercamos al bien. En la medida que nos vamos separando de Dios, el hombre peca, se aleja de Dios y a veces la pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? Que se la habrán hecho miles de veces a ustedes como a mí. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? En la medida que el hombre se aleja de Dios, comete maldades, comete maldades. Qué bueno es pensar en que cada uno de nosotros tiene que hacer una revisión personal y pedirle al Señor que realmente seamos transformados, transformados por Él para poder hacer el bien, seguir el bien, que nuestras huellas, como dice las Escrituras, puedan ser de bien y de misericordia. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Yo escuché alguna voz de alguien que en un momento con algo que dijiste dijo, pero no es así, pero hasta creo que identifiqué de quién es la voz, pero en realidad hoy vamos a hacer el ejercicio de escucharnos simplemente las diferentes cosas que cada uno de los que exponen tienen para decir sobre este problema. Me parece, por cuidar el tiempo, aunque un poco de una discusión a veces podría ser, pero con cuidado de no entrar en la polémica, por supuesto, ¿no? Pero hoy, primero,
como hay gente que preparo, me parece mejor escucharlos primero. Así que, por un lado, bueno, desde ya, muchas gracias, Aurora. Realmente hermosa exposición y no fue así nomás, te tomaste un trabajito en prepararla. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si ahora escuchamos? No sé si está disponible la grabación, Ángel, de lo que dijo Mirta. Sí, está disponible. Si ella no quiere hablarlo, a ver, ¿La podemos escuchar? Mirta, ¿te parece bien si la pasa Ángel? parece que se fue, mira. Y por ahí Bien, tiene problemas con internet. Bueno, dale, pásala, porque es lo que nos motivó a organizar esta reunión, así que adelante. un segundo que... ahí está. Vamos a ver si me lo agarra. Espere que... Perdón. eh, Este es un grupo de diálogo, no es un grupo de discusión de técnicos en plataformas virtuales. Ángel, yo te pasé ahí, ¿no? A tu, a tu chat, te pasé la No, grabación que el se... problema no es que no lo tengo, sino que Ah, tengo que poner la voz para ustedes y eso es lo que me falló. Espera un ah, segundito. bueno. Ahora, Con problemas técnicos, aclaro. ahí ahora se me fue el WhatsApp. Segundito. Bueno, Ya, entonces invito a otra persona a hablar mientras te preparas. ¿Puede ser, Ángel? ¿Te parece servirá ese sistema? un segundito más. Un Dale. segundito. A ver. ¿Cómo no? Ay, hay que apretar un botón acá que yo me olvido. Y ahora sí. Ah, hmm. Que ahora me puso el de Mirta. Bien, ahí está. No, no sé qué pasa. Bueno, me parece que está metiendo la cola el... En ese caso, Está bien, que siga otro, que siga otro. Total, Tradición lo mismo cristiana católica. lo- ¿Se escuchaba o no? sí, Ah, dale. ahora lo vuelvo a poner porque se me escapó. Sí, es un lío esto. Porque tengo que entrar al WhatsApp. Ahí está. Hombre que está creado a imagen y semejanza de Dios, con su intelecto, su libertad y voluntad. Según Santo Tomás de Aquino, el mal se origina en un grupo de ángeles rebeldes que, no queriendo adorar al Hijo de Dios hecho hombre, se rebelaron con soberbia por considerarse superiores como espíritus, aunque también son criaturas. Estos ángeles, bajo la guía de Luzbel, el más hermoso de los ángeles, fueron echados de la presencia de Dios, convirtiéndose en Lucifer, o sea, el diablo, y sus secuaces, los demonios. Más tarde, en la historia sagrada, la soberbia y los celos por Adán y su mujer, que habían sido creados en estado de gracia, llevan a la serpiente, o sea, el diablo, a instar con engaños
a probar la fruta del árbol que les daría el ser como Dios. Por supuesto, Bien. Bueno, Bueno, me cortó un eh, poquito ahí. sí, la verdad que las plataformas virtuales que empezamos a usar todos en la época del COVID, en un sentido nos salvaron la posibilidad de poder comunicarnos cuando estábamos todos aislados, pero un poco nos llevan a aislarnos ahora y ponen trabas en la comunicación. En fin, pero de todos modos pudimos escuchar, aunque sea un fragmento, del WhatsApp de audio de Mirta, que está en el grupo de chat de Kibbutz Galuyot grabado. Y por ahora, yo, si me permiten, solo quiero hacer un comentario antes de pedirle a la próxima persona que quiera exponer, que no sé si será Lucas, tal vez si se puede ir preparando. Quiero decir que hasta ahora oigo que Aurora y Mirta, ambas, si no entendí mal, puedo haber entendido mal a Aurora, pero me parece que sitúan el origen del mal más que nada en los ángeles, ¿no es cierto? En cambio, Elsa y yo parece que lo vemos más centrado el origen de la maldad en los humanos. Que no es que tenga la razón uno u otro, son diferentes maneras de ver el problema. Yo estoy señalando las diferencias como para mostrar que, ok, no estamos absolutamente de acuerdo en todo y que la divisoria no pasa por si católico, evangélico o judío, porque resulta que una persona de formación católica está tomando una posición similar a la que tomé yo el martes pasado, hablando en cuanto judío. Y por otra parte, del lado cristiano, toman una posición similar respecto al origen en Los Ángeles, una persona de formación católica y una de formación evangélica, ¿no? Así que la divisoria de aguas no es la comunidad de fe a la que uno pertenece, sino que hay un espacio para la reflexión personal, que ese espacio se enriquece, a mi entender, a partir del escuchar al otro. Y así, para poder escuchar a otros, ahora me voy a callar, simplemente después de haber señalado, resaltado valiosas e importantes diferencias. No sé si Lucas está en condiciones de poder hablar. Disculpen, no lo veo. Ay, hola, ahí Dale. estoy, ahí prendí. Bueno, primero agradecerle a todos ustedes porque sé que estoy ante personas que conocen y mucho y han estudiado y mucho sobre el tema y la Sagrada Escritura, así que agradecerles por permitirme estar junto a ustedes. Me presento, soy Lucas, soy de Córdoba Capital, Argentina. Soy un ser humano y a la vez desarrollo el oficio de bicicletero, arreglo bicicletas. Eh, yo vi el video que subieron, que hablaste vos, Marcelo, que pusiste, y me fueron generando varias preguntas. Cuando leí, me remonté al Génesis y me fui a leerlo, y se me fueron generando preguntas porque eh, en varias partes, cuando el creador va haciendo, va creando, en algunas dice que fue bueno, pero en otras no nombra la palabra bueno. O sea, no en todo está el bueno o el bien, vamos a decir, o lo bueno. Me daba a entender un poco que cuando decía lo bueno, a lo mejor estoy equivocado, por eso son preguntas para los que conocen, estaba como completo. Lo que no decía bueno pareciera como que le faltara algo. Y en varias partes también algunas cosas eran bendecidas y otras no. Por ejemplo, los peces en el agua y los seres vivientes en el agua y las aves eran bendecidas, pero después cuando crea las frutas, las semillas no muestra que hubieran sido bendecidas. Sí, cuando crea al ser humano también lo bendice y dice reproduzcanse y multiplíquense. Entonces, bueno, esos palabras que en algunas partes de las creaciones están y en otras no, me parecieron importantes poder saber por qué sí y por qué en otras partes no.
Eh, bueno, después cuando el ser humano, el hombre, es expulsado del jardín que se planta en el Edén, eh, entiendo que maldice al suelo o a la tierra donde va a ir. O sea, ya Hacen hace una maldición sobre eh, la tierra o el suelo donde va a ser expulsado, que es el mismo suelo, entiendo, donde fue formado. O sea, desde el polvo de donde fue formado, hay cosas que no pareciera en el jardín plantado en el Edén. Note esas diferencias. Entonces, digo, estamos en una... eh, esas diferencias. Y bueno, y a mí todo eso me generaron preguntas para ver si en algún momento me responden me van haciendo conocer el porqué de estas diferencias que hay. Y también después ya trayéndolo a la actualidad, a la realidad de hoy, eh, entiendo que el amor es parte fundamental para poder, en tanta maldad, seguir construyendo el mundo, porque no está totalmente acabado y la palabra amor no la encuentro que aparezca en la creación, sino más bien aparece después a partir de en Éxodo, cuando otorga la tabla de los mandamientos, y después, como vos bien has remarcado, es el núcleo central del Levítico, lo que nosotros conocemos como Levítico. Recién ahí aparece la palabra amor. O sea, en un principio entiendo que uno crea por amor, pero no está tan plasmada. Entonces entiendo también que la palabra, lo que es amor, digo, no la palabra, tiene mucho que ver con un orden. Cuando va haciendo, le va dando un orden Hashem a la creación. Y entiendo que eso tiene que ver con lo que es amor, con un orden, para que pueda estar la vida y desenvolverse la vida. Cuando hay desorden, la vida corre riesgo y peligra, que es lo que estamos viviendo, me parece, en la actualidad, un desorden, o le damos el mundo patas para arriba, porque en este desorden está siendo difícil desarrollar la vida en plenitud, como estamos llamados a vivir. Lo que sí es una herramienta, me parece, no una herramienta, perdón, está mal la palabra, eh, es la herramienta, es lo que repetí antes, el amor. Con el amor, haciendo prevalecer el amor, eh, es lo que tenemos para poder mejorar y darle, completar o tratar de completar y ordenar el desorden que estamos haciendo. Bueno, eso más o menos a grandes y a simples rasgos lo que se me despertó cuando pude ver tu video, y que no es fácil. Digo lo último para cerrar, perdón por el tiempo. No es fácil porque en esto que yo hablaba del orden, cuando un ser humano nace o viene, hay un orden. Y yo creo que o sea, ninguno se pone primero el pantalón y después el calzoncillo o la ropa interior. Cuando un ser humano viene a esta creación, si no fue amado, ya entra en un desorden. Y es difícil después, o no es tan fácil, digo, se empieza a complejizar la vida de ese ser humano al no haber sido recibido con amor, sea de quien sea. Entonces digo, por eso yo tocaba un poco la palabra amor, porque me parece que el amor es esto de lo que primero empieza a dar orden a la vida, para que después un ser humano pueda desarrollarse y tratar de completarse en su vida. Así que bueno, eso es un poquito más o menos lo que lo que se me había despertado. Hasta ahí, ¿no? Muchas gracias, Lucas. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Una, una flor de reflexión muy, muy profunda. Además, flor de preguntiñas dejaste ahí. Bueno, vamos a ver si alguien quiere contestarla. Este,
¿Por qué será que no bendice Dios a las frutas? ¿Por qué será que a veces dice que algo está bueno y otras veces no dice nada? ¿Qué, qué nos dice Hashem con eso? Bueno, flor de pregunta. Bueno, de nuevo, Eh, gracias. pero Dios, pero Dios dice, sírvanse de todo lo que crece. Y bueno, yo supongo que está, eh, eh, sí, no lo dice que está bendecida la fruta, pero es algo bueno. O sea, crea el mar, crea los árboles, crea las plantas, crea los animales. Vio Dios que era bueno, bueno, pero lo pone como administrador al hombre y le dice que se sirvan de todo eso. No sé, me parece que es bueno. Ok, es, es una respuesta. De Guillermo Zamudio tenemos un mensaje. No sé si Guillermo quisieras intervenir, por favor, hazlo si quieres. ¿Puedes, Guillermo? Guillo, no puede hablar. Ok, y eh, no sé, estoy viendo en pantalla a una persona, no sé, no le conozco, disculpe, no sé, no le ve. Es Jaime, que levantó la mano. Ah, bueno, falta Daniel Gaidú y Jaime. Daniel Gaidú, y bueno, si Jaime levantó la mano, ¿les parece? Lo escuchamos primero a Jaime y después a Daniel. Jaime, ¿quieres tomar la palabra, por favor? Y si quieres presentarte, te conocemos los que estamos participando hoy, pero Yo en el día de hoy leí la historia de una mujer coreana que formó parte de 200.000 mujeres que el ejército japonés puso a disposición de los soldados como una descarga sexual. Es decir, que un gobierno de hace muchos años, autoritario, consideró que tenía la capacidad de disponer de la vida de esas personas y recién acaban, pocas volvieron de esa guerra. Entonces pensé, qué maldad, qué forma inhumana una sociedad organizada en el siglo pasado con sus autoridades disponía de la vida, no tenía ningún valor más que servir a los intereses del Estado. ¿Cómo podía ser que en esa civilización antigua y organizada hubiera tanta maldad y hoy ese país forma parte de los fundamentos de la estructura mundial y renunció al nivel atómico para no verse castigado nuevamente como lo fue por sus actos? Entonces, saliendo de lo que para nosotros ha sido desastroso cuando un país civilizado y filosófico y organizado tuvo un dictador que decidió que tales personas eran buenas y las otras malas. Entonces, cuando yo era pequeño, y les pido perdón
que no es mi especialidad, aunque tengo conocimientos de teología. Entonces mi madre me decía que yo tenía que ser una persona muy buena por el abuelo que había tenido. Era un hombre muy bondadoso. No hay hombres que no hayan cometido errores y pecados. Sería muy difícil encontrar a alguien que no haya violado esos 10 mandamientos tan sencillos que recogían el nombre del Altísimo, pero también la experiencia en esa época de las grandes maldades, los imperios y el poder, y aparece ahí un personaje, Abraham, Moisés, que recibe de Dios los 10 mandamientos. Entonces, para esta reunión yo me quedé totalmente pensando, desconcertado, y de repente se me ocurrió algo que seguramente le pido a ustedes que disculpen mi presentación. Creo que todos ustedes, o casi todos, han oído hablar en estos días de la computadora cuántica. Todos han, de alguna forma, accedido de repente al fundamento de la teoría del quantum, que dice nada más ni nada menos que esto, que es increíble. Estamos acostumbrados por la filosofía griega y sus consecuencias que las cosas tienen una sola acepción, o son o no son. Y de repente un alemán en el siglo pasado estableció un nuevo principio, que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Es imposible de pensar que algo puede ser y no ser al mismo tiempo. Pero matemáticamente estamos viviendo un momento donde las computadoras cuánticas son y no son, que las cosas pueden ser al mismo tiempo ser y no ser. Y entonces, en base a ese ser y no ser, se establece toda la matemática, los algoritmos y las derivaciones de grandes estructuras donde el ser y el no ser están en el mismo plano. Entonces, yo tratando de aplicar esa idea a lo que estamos tratando hoy, en la última reunión yo había expresado que el proyecto era hacer el bien, pero el hombre en situación cuántica es y no es. Es bueno y es malo, y ahí está el poder de la decisión. Hacer las cosas bien y no hacerlas mal está en nosotros como el principio cuántico. Podemos hacer el bien
podemos hacer el mal, pero nadie ignora que cuando hacemos el mal es mal, aunque sea en la definición que uno quiera establecer. Y si hacemos el bien, es el bien porque ayudó y ayuda a la gente a vivir mejor, con mejores principios, con mejores perspectivas para el mundo. Entonces, me he alejado totalmente de la parte teológica y me concentro solamente en el ser humano. ¿Hemos procedido siempre bien? No. ¿Hemos procedido siempre mal? No. En nosotros está el bien y el mal, pero está también en nosotros saber distinguirlo y no condenar a 300.000 mujeres a servir de ayuda a los soldados japoneses que eran inmensamente crueles. Los japoneses aprendieron. Tratan de no hacer guerra y tratan de comportarse con decencia. No van a ser perfectos, pero es un ejemplo donde las sociedades pueden avanzar y elegir. Así que les pido perdón, me he alejado totalmente de la sapiencia de ustedes, que es mucho mayor que la mía, para darles un ejemplo de algo que está muy vigente hoy y que es lo mismo que hemos recibido del Señor. Elegir el bien y no el mal. Nada más, gracias. Tal cual que me comentó yo ese ejército que los japoneses están formando de mujeres para ayudar. Gracias, Jaime. No sé, al final entró una voz que no eras vos, pero gracias. Wow. Ok, no voy a tomarme la atribución de comentar, o por lo menos no ahora, porque tenemos todavía a Daniel Gaidú para escucharlo. Pero la verdad es que, Jaime, tu vuelta por la indeterminación cuántica de von Heisenberg a que la conducta humana no está determinada y por lo tanto la libertad, es una reflexión. Vos decís que te alejaste de lo teológico, pero te adentraste en lo filosófico. Bueno, pregunto, Daniel Gaidú, ¿podemos escucharte ahora? Con mucho gusto. Y con un ejemplo quiero arrancar del mal que está entre nosotros. Y me refiero a mí mismo. La semana pasada, cuando Mirta presentó con esfuerzo ese material en el grupo, al rato, yo, Daniel Gaidú, no en pleno uso de mis facultades mentales, por alguna razón, metí el dedo y borré o activé una función de WhatsApp que activa los mensajes temporales y entonces todos los mensajes duran lo que dura una batata en la boca de un chancho. Y entonces se borró eso y yo hice un lío en el grupo totalmente sin querer porque eso ya me ha pasado una o dos veces más y no sé qué es. Si es alguna intervención foránea como pasó con el grupo con Marcelo, ¿se acuerdan Marcelo? La vez pasada que tenía una historia que me sorprendió porque digo, Marcelo podría pedirme que ore por él, pero no pedirme plata así directamente. Y era un virus intervenido. ¿Es algo así o es un error en el movimiento mío del mouse que ya lo hice una o dos veces en algún otro lado y sin darme cuenta lo hice en el grupo? Mirta,
te pido por favor en el nombre del Señor que me perdones. De ninguna manera hubiera querido borrar eso, que me gustó lo que habías publicado, por supuesto, y que se borró enseguida. O sea que yo te lo escuché, no sé los demás, Sí, pero ningún es problema, ningún exactamente problema. es exactamente lo que me gustaría plantear hoy. Yo soy Daniel Gaidú, soy un pastor jubilado, evangélico bautista. Eh, este mes, justamente en marzo, hace 50 años que fui ordenado en Río Grande, Tierra del Fuego, como pastor, después de haber compartido algunos años en el seminario con Nora, con Pedro, con Angelito, que están acá. Y a la vuelta de la vida pude terminar en el seminario haciendo el curso completo de grado y después un posgrado máster en teología. He estado toda mi vida lejos de la actividad académica, salvo enseñar alguna materia en algún lugar, pero eh, mi trabajo ha estado siempre en relación a iglesias pequeñas en pueblos del interior del país, algunas ciudades grandes, pero las congregaciones comparativamente pequeñas. Eso eh, ha, iba a decir deformado, pero no es la palabra, ha condicionado en alguna forma que mi conocimiento teológico esté basado muy fuertemente en la experiencia y no tanto en la teología formal y razonativa que hay eh, como ciencia, ¿verdad? De manera que cuando Angelito me preguntó si podía hacer una contribución hoy, mi pensamiento fue en esta dirección. Básicamente me doy cuenta que hemos estado hablando de cosas que pensamos en común, por lo menos en el lado cristiano, que el mal se origina en el evento de los ángeles que se rebelaron frente de Dios y que el principal ha sido Lucifer, que era tan bonito, tan lindo, tan tan tentado por su propia autoimagen que se hundió eh, como aquel Narciso de la mitología grecorromana y que me hace pensar en eso eh, de las imágenes icónicas que hay en las culturas a las cuales el doctor Carl Gustav Jung, el alemán, le dedicó tanto tiempo. Esos paradigmas, cosas que son, que vos la escuchás en chino y en latín y en hebreo y en castellano, en un cuento, en un relato, en uno que le pasó según él eso, y que esto y que lo otro, y que tienen como una estructura, una sobreestructura. Y esa sobreestructura es la que se implanta por todos lados. Y una de esas sobreestructuras vincula ese narcisismo, ese egoísmo, con el mal que te autodestruye, pero que después también destruye las demás cosas, destruye la creación, destruye las relaciones, destruye las cosas más hermosas que hay en el universo que tenemos para disfrutar. Me facilitó mucho las cosas lo que dijo Jaime hace un rato, y me parece, si no estoy equivocado, que muchas veces nuestra comprensión de las cosas más amplias, más filosóficas, la vida, el tiempo, el significado de la vida y ese tipo de cosas, eh, nosotros tendemos a verlas como experiencias de la escuela secundaria. Saco el libro del manual de psicología de tercer año, lo abro y ahí dice, el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu. Y yo ya estoy cansado de esto, de escucharlo en nuestras iglesias. Cada tanto algunos dicen, sí, porque como el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y habla así en una forma desintegrada de lo que es el verdadero hombre, que es en muchos sentidos eh, cuántico, como habría dicho Jaime, que es y que no es. Nosotros deberíamos pensar de vuelta todos nuestros conceptos que consideramos tan básicos y elementales que no pueden ser de otra manera, como el tiempo y la historia, etcétera,
que deberíamos repensar. Y mi contribución de esta noche, en 5 minutos, tenía que ser así. Hacernos pensar en, contra el marco del tiempo, el tema del mal. Me explico un poco mejor. En nuestra mentalidad cristiana, por lo menos, ha habido un desarrollo de eternidad. Dios es eterno, nunca tuvo un principio, pero sí la creación de los ángeles, de los hombres, del mundo, de las plantas y de las frutas que todos los médicos recomiendan. Y que ese tiempo dura, porque tiempo es duración, hasta un punto donde Dios le va a dar fin y nos va a llevar a una existencia no limitada como esta por el tiempo y por el espacio. El mal tiene que haber estado en el principio de la creación, sea que ese punto fue antes o después de la creación adámica, por lo menos antes de la tentación, si no, no habría habido la serpiente antigua. Y que va a tener un fin, y que uno debería preguntarse cómo va a ser ese fin. Si antes, donde había tiempo, en ese tiempo anterior aún a la creación, hubo ángeles creados por Dios, perfectos, hermosos, algunos de ellos se dieron el lujo de crear una nueva fuerza, una nueva alianza y disputarle el poder a Dios, que nos garantiza que eso no va a ocurrir cuando Dios termine con el tiempo y todos seamos seres espirituales y estén castigados los que han participado en el mal a través de toda la historia. ¿Qué razón tenía David cuando en el Salmo 1 dice que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos? Porque Jehová conoce el camino de los malos, el de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y que nos puede ayudar a abrir nuestra mente, a abrirnos a estos pensamientos, a estas revoluciones que permanentemente van a aparecer del mundo científico y no necesariamente del mundo teológico, pero que al chocar nos obligan en el mundo religioso, teológico, a repensarlas, a reformularlas, a hacer preguntas y que esas preguntas tengan una respuesta. Cierro con un chiste que contó papá, pero que es un chiste muy profundo. Mi papá era, ojalá pudiéramos haberlo tenido ahora para presentárselo. Dice que había un hombre en una casa, estaban cenando en el living de la casa, y de repente se abre la puerta de la calle y entra un tipo con unos libros agarrados así, entra y se quedan todos helados, porque te apareció ahí en el medio de todos, en el living. Y entonces el dueño de casa le dice, ¿quién es usted? ¿Qué hace acá? ¿De dónde vino? Y dice que el hombre le dijo, disculpe, yo soy filósofo, dice, y he dedicado toda mi vida a responder esas preguntas que usted me acaba de hacer y usted quiere que le responda ya, ya. Esa es mi respuesta y mi contribución para esta noche, que me parece que no debemos tener todo tan agarrado con clavos, sino más bien con alfileres y con los ojos abiertos a todas las ventanas por donde entre luz al conocimiento del mal, porque sabiendo el bien, también sabremos el mal, como el famoso árbol que estaba en el Edén. Muchas gracias. Y perdón otra vez, Mirta. Por favor. Si quieren, sigo, ¿eh? Ahí está, perdón, es que yo Ahora. celular no estoy acostumbrado. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy bueno el chiste de tu padre. Y hay algo de lo que dijiste que yo me quedé pensando. Vos decís que hay una diferencia entre cristianos y judíos, que los cristianos le dan un origen angélico a un episodio de los
hechos de los ángeles, digamos, a la maldad o al mal, y los judíos no. Y sin embargo, yo resalté antes que encontraba una coincidencia con Elsa, que tiene una sólida formación católica. Entonces, no voy a discutir con vos, pero creo que tenemos un material ahí de Pablo Furlotti. ¿Puede ser, Ángel? No, yo no recibí nada de No. él. No, no, Ah, no. qué pena, qué pena. Bueno, bueno. Entonces, porque Quizá, pensé... perdón, Sí, sí, adelante, Daniel. no, sí, me he expresado mal, quizá quería decir que yo no estoy seguro del pensamiento del lado judío, pero sí del lado cristiano, digamos, eso es lo que quise decir. Después de todo, algún ángel tiene que haber, bueno, aunque sea un ángel Schoenberger, tiene que Por lo quedar. menos, La claro. mayoría deben ser buenos. No, fue un error mío, perdón. Sí. Muy bien. Claro. Sí, y el énfasis que pusiste en el transcurso del tiempo, de nuevo, nos alejamos de la teología y nos adentramos en campos que más tienen que ver con la filosofía por ahí, ¿no? ¿Qué es eso del sentido del tiempo? ¿Qué cosas dependen del tiempo? Me voy a permitir hacer un pequeño comentario. Pequeño comentario. ¿Saben ustedes hasta cuándo debemos los judíos observar la norma de no comer carne de cerdo? Porque hay normas que tendremos que seguir observando como pueblo para siempre, pero hay algunas que no. Por ejemplo, la de no comer carne de cerdo es hasta que finalmente venga el Mesías. Y eso quiere decir que si un cristiano está convencido de que el Mesías ya vino, podría no entrar en contradicción con la norma rabínica de comer cerdo, porque está convencido honestamente de que el Mesías ya llegó. Entonces, ¿cómo el tiempo y el sentido que uno le atribuye a lo que sucede y ha sucedido en el transcurso del tiempo y en qué tiempo está viviendo uno, cambia todo? Oigo una voz ahí, pero no. Ok. Bueno, y ahora abro, aunque estamos ya casi en las 8, pero por ahí no sé si el señor Pleskov o el rabino Stockman o Joel tienen algo preparado, quieren agregar algo, hacer un comentario, algo de lo que han escuchado hoy. Amanda. Muchas gracias, Marcelo. Me encantaría, pero yo tengo otra visión del tema. ¿Y cuál es su visión? Porque acá no estamos para simplemente evitar la polémica, al contrario, justamente para escucharnos unos a otros y ver qué podemos aprender de eso que la otra persona piensa, cree, explica de manera diferente. Estamos para escucharnos, así que unos a otros. Para mí eso es la esencia del diálogo incluso. Así que si usted se siente con ganas de exponer algo, encantados de escucharla, aunque lo planteé en términos totalmente diferentes y coherente con lo que usted siente, piensa. Por favor, si quiere, adelante. Y si no, la escucharemos en otra ocasión, como usted prefiera, ¿eh? Yo estimo, me voy a presentar. Yo tengo un pensamiento matemático, físico, soy técnica, profesional arquitecta, y toda la maldad que vemos o que hemos visto, y me remonto a la época
en que explotó la bomba atómica. Es por un lado. Otro acontecimiento que fueron a través del tiempo dolorosos para la humanidad. Entonces el hombre toma para sí esa decisión de que hace, y nosotros como observantes, hace una bomba atómica o a producir un genocidio. Toma esa decisión y hace el mal. Lo vemos con los ojos de, ¿es el mal en beneficio de un bien? Los católicos quemaron a una cantidad de gente en beneficio de lo que ellos creían que era el mal. ¿Hicieron bien? O sea, habría que definir el mal en sí mismo como complemento del bien. Hay muchas preguntas. ¿El hombre ha generado mal para poderlo convertirlo en bien? ¿Qué es el mal? Simplemente estas preguntas que yo me hago, porque los mayas y los incas sacrificaban en homenaje a sus dioses a seres humanos. ¿Hacían bien o hacían mal con la perspectiva siglo XXI nuestra? Hay montones de acontecimientos. Entonces es difícil separar el bien y el mal. Yo creo que es con la mentalidad que uno maneje esos conceptos. Bueno, ha sido un pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Y sí, es mucho más fácil pensar el mal como algo claramente definido, absolutamente definido, y olvidarnos del problema humano, que es que lo que es bueno para uno por ahí no es tan bueno para el vecino. Exacto, claro. Si no, no Sergio Tomás existiría el está derecho levantando de la mano. medianeras. Sí. Si no, no habría la especialidad de litigar por cuestiones de medianeras. Estaría todo claro siempre. Sí, tenemos un reglamento de medianeras. Así. ¿Puedo decir algo? Sí, Marcelo Sergio Tomás. Bueno. Bueno, quiero decir que no todas las religiones, el bien y el mal es lo mismo. En el monoteísmo está claro. En el hinduismo no. El hinduismo hacer mal es en contra de la ley del mundo, en contra del Dharma. Y el bien es tratar de conservar este mundo, porque no está prohibido cortar una plantita en el hinduismo ahimsa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya está cambiando la regla del arte, digamos. Así que es muy relativo el asunto. En la humanidad no tiene claro, es decir, en total no estamos de acuerdo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. En el monoteísmo sí, monoteísmo judío-cristiano. Quería hacer aclarar esto. Después tenemos el Nuevo Testamento dice que aparte de amar al prójimo, amamos al enemigo. Es decir, amar al enemigo no significa, a mi comprensión, de que lo haces para hacerlo un amigo. Es una forma de combatir. Pondrá fuego sobre no entremos en la cita del Nuevo Testamento. Así que ahí hay otra cosa que también da lugar para muchas, para charlar, ¿no? Eh, eh, bueno, la tentación es una cosa que Dios nos da para que seamos imagen y semejanza de Él. Porque solamente los animales no tienen libre albedrío.
Nosotros podemos elegir. Y en ese sentido somos imagen y semejanza. Podemos elegir mal, pero porque somos diferentes. Pero es una cosa que Dios nos ha dado, ¿no? Y el diablo es el tentador, ¿no? El judaísmo al diablo se lo llama el tentador, el que nos pone a prueba. A Jesús lo tentó tres veces. Él pasó las tentaciones. Por ejemplo, a Job. Bueno, y hay que tratar justamente, el diablo nos está ayudando a que seamos como Dios, es decir, de que usemos nuestro libre albedrío para hacer el bien, para combatirlo. Bueno, hasta acá nomás no quiero entender más. Quería aclarar esta cuestión, ¿no? Que no en todas las culturas es lo mismo el bien y el mal. Marcelo, Sergio Tomás levantaba la mano. Muchas gracias, Mirta. No lo veo yo acá desde Sergio. Bueno, gracias, Joel. Y bueno, Sergio Tomás, lo escuchamos. Tomás, perdón, Sergio Tomás. Buenas noches a todos. Bueno, yo no sé si tengo la mala suerte de que cuando entro, que entro de vez en cuando, alguien le mete un palo a la Iglesia Católica. Lo cual, vuelvo a decir, una falta total de respeto, lo de la señora esta que habló recién. Y claro, sí, no, es que así no. No sé a qué se refiere con la quema de los católicos, realmente a la Inquisición, no sé a qué se refiere, no sé. Si es así, la Inquisición protestante ha sido mucho más violenta y bueno, nosotros parece que nos tenemos que quedar callados siempre. Pero bueno, Joel se adelantó un poco con esto de que para los judíos cristianos, digamos, el bien y el mal está bien definido, o sea, no es un tema interpretativo. Es un tema que está bien escrito, que está bien delimitado, y como si fuera poco, tenemos la conciencia para los que a veces flaqueamos en la fe, ¿no? O sea, para el ateo, digamos, hablando así, nuestra iglesia al menos, varios papas han dicho que, bueno, si vos no crees, siempre hay una vocecita que te está diciendo que está bien y que está mal. Bien, también San Pablo nos recomienda, ¿no es cierto?, cubrirnos con distintos, sobre todo con la oración, ¿no? Para no caer en el mal. Jesús, como decía Joel, cuando es conducido al desierto, el ayuno que tiene y la profunda oración la hace también para poder resistir todas las tentaciones, ¿no? Más allá de que podía o no podía, creo que esto es una interpretación así personal para mostrarnos a nosotros algún camino de cómo enfrentar todas las malas intenciones a las que somos llamados muchas veces por el tentador, ¿no? Y bueno, elementos tenemos, con lo cual, insisto y redondeo acá, que sí, que nosotros sí tenemos bien clarito el límite. Que miremos para otro lado, que relativicemos, que le busquemos la vuelta, porque muchas veces nos conviene, es otra historia. Pero, bueno, eso, creo que lo ha dicho bien Joel, está bien clarito qué está bien y qué está mal, ¿no? Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, señor Tomás. Yo no sé si entrar en lo que usted dijo sobre que le resultó, en cierto sentido, lo vivió como una agresión, lo de que alguien mencionara la quema de personas durante la Inquisición, pero no estoy muy seguro de entrar en ese tema porque me parece que es entrar en una polémica. Es decir, bueno, entonces no entremos en polémica, porque como digo, cada vez que yo entro, pasa esto. Por eso no sé si tengo mala suerte o siempre es así, pero yo la otra vez me manifesté por ahí, y me
me parece totalmente desagradable, aparte, que sabiendo que hay católicos puedan decir así una cosa, como si, digamos, fuéramos los únicos en el mundo y en la existencia de la humanidad que han cometido atropellos, ¿no? Entonces, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Entonces, no sé el sentido aparte, o sea, realmente, yo me imagino el diálogo interreligioso como aportemos para ver qué tenemos en común, para tener un mejor entendimiento y conocimiento del otro, pero no empezar, si yo sé que hay un católico y no le voy a decir esto, porque no me va a gustar a un protestante que yo le diga que la Inquisición de ellos ha sido más fuerte que la nuestra, y vamos, no va a ser de nunca terminar, y me parece un absurdo, Ok, ¿se entiende? O sea, ent- si, yo no tengo problema, va a ser así, listo, pero te no, contesto, Marcelo, porque sé que estás preocupado por eso y te sí, ocupa, y quiero que me entiendas y que me entiendan el resto, que me resulta sumamente desagradable. Si ustedes piensan que es así, listo, yo doy un paso al costado, no tengo problema, pero a mí me parece muy desagradable que cada vez que entre al grupo algo tenemos que decir de los católicos, y parece que lo peor que hay en el mundo es un católico. eh, ok, yo no puedo decir si es una cuestión de que tiene mala suerte o no. No, de verdad, no lo puedo decir porque son cuestiones que por ahí, por mi ignorancia o porque no estoy lo suficientemente sensibilizado a ese punto de las críticas contra los católicos, por ahí las dejo pasar sin darme cuenta porque no veo una ofensa en algo que a mí personalmente no me hiere. Estoy hablando mal de mí, ¿me entiende? Estoy diciendo, por ahí no me doy cuenta de bruto. Entonces, si usted detecta una situación, en primer lugar, le agradezco que lo diga como primera medida, porque acá no nos reunimos ni para herir los sentimientos de nadie, ni para acusar a nadie de nada. No, nos reunimos para aprender unos de otros, para escucharnos, fundamentalmente, y no otra cosa. Entonces, si usted siente que pasa otra cosa, gracias por tener no sé si decir coraje, la presteza de estar acá y decir, no, para acá, vos me decís que nos están invitando para el diálogo, pero yo oigo decir cosas que a mí me hieren y no son diálogo. Así que hasta ahí se lo acepto, le pido disculpas en nombre del grupo. No, está bien, Pero, Marcelo, está bien. Yo a lo mejor soy yo el que se extralimita, ¿me no, entendés? no, no, Pero perdón, es que permítame pasa hablar, siempre, es que pasa siempre, permítame hablar. Yo no sé si es sí. mala suerte, casualidad, o si pasa siempre y no nos damos cuenta. Puede ser también. Entonces, yo quisiera pedir si alguno de los participantes del grupo puede aportar alguna reflexión sobre esto que usted plantea. Sí, ¿Alguien? si Sí, me, Elsa, por favor. si me permitís, eh, entiendo su inquietud, Sergio. Yo hace mucho tiempo que estoy en este grupo y bueno, al estar mucho tiempo, son muchos temas, muchos enfoques y esta, lo digo entre comillas, esta situación agresiva que usted percibe, como católica no lo he percibido porque incluso como católica, yo misma he mencionado errores nuestros, como entiendo que los de cualquier otra religión también lo hacen o lo pueden hacer. Es una actitud de humildad, como lo hacemos en el caso personal, cada uno en reconocer sus propios errores y sus propias equivocaciones. En el grupo, cuando se ha hecho mención alguna vez de estas situaciones, no está descolgado de una narrativa que se vincula, que le da sustento al comentario, pero no con el hecho destructivo de culpabilizar, de dañar, de generar polémicas. Es a título descriptivo, como la historia misma lo muestra. Nosotros como católicos
No podemos negar qué pasó con nuestra iglesia desde el siglo IV, cuando Constantino se le ocurrió por Santa Elena hacer que el catolicismo entre a ser religión del Estado. Si yo tuviera que expresarme, diría qué lamentable, qué lástima que no nos mantuvimos al margen de esa convivencia con el poder, porque en qué medida nos distorsionó el camino del Señor cuando nos hemos aferrado al poder y hemos querido a sangre y espada imponer el catolicismo. ¿Que fue la única religión? No. Pero si yo tuviera que narrar parte de la Edad Media, no lo puedo obviar, con dolor, con tristeza. Y desde el primer día, y no lo digo por jactancia, por favor, creo que me conocen, como cofundadora del grupo interreligioso Diálogo y Convivencia, cuando tuvimos nuestro primer taller, lo que dije en ese taller, y lo repito ahora, en lugar de presentar y vivir la cruz en forma, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Horizontal, plana, que abarcara todo el horizonte, la hemos presentado así, en forma que corta. La cruz no corta. La cruz nos invita a los católicos a extender los brazos y a unirnos a los demás, no para imponernos como nos pasó lamentablemente en la Edad Media, sino para abrazar respetuosamente y fraternalmente. Entonces, perdón, Sergio, pero yo vivo esa etapa del cristianismo o del catolicismo, para precisar más, con las grandezas que tuvo. Tuvo santos, tuvo un San Francisco. ¿Quién nos quita un San Francisco? Nadie. Pero hemos tenido errores y hemos tenido la Inquisición. Y eso nos mueve a pedir perdón. Y creo que los hermanos de las otras religiones, en caso de exponer algo que amerite pedir un perdón, lo harían, con la misma humildad que estamos todos obligados a hacerlo. No quiere ser rebatir, por favor, tu percepción, porque tal vez cuando en las veces que estás percibiste eso, pero yo como habitué, por decirlo, o mejor dicho, como sintiéndome parte del grupo, en ningún momento me sentí ofendida. Es mi percepción, Tomás. Sergio. Bueno, gracias, Elsa. Yo le agradezco su visión muy me ilustra mucho, pero evidentemente es un tema de percepción, porque fíjese que lo que ha hecho Constantino para mí es una bendición de Dios, porque gracias a Constantino y a su conversión, el cristianismo se ha extendido por el mundo, con los errores que ha tenido, con la espada y con todo lo demás. Se da cuenta que es un tema de percepciones, ¿Sí? ¿me entiende? Entonces, yo no voy a eso porque eso ya es historia, además. Entonces la historia se interpreta de distintas formas. Usted la interpretará de una forma, yo de otra. Usted pensará que Rosa era bueno, yo pensaré que es malo. Y para mí Constantino ha sido tocado para que el cristianismo surja, ¿no? Yo no voy a negar, porque si no caemos en el negacionismo, y no soy tan ingenuo como para hacer eso, pero digo, no sé por qué es como que hay que poner el acento, ¿no? Y no, yo no sé, digo, creo que todos lo hemos escuchado, no es que a mí se me ocurre, que yo entro y, se me ocurre que alguien dijo algo. Digo, ¿es necesario? La pregunta, ¿es necesario que estamos hablando del mal y, eso. No sé, digo, ¿no? Por eso digo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? O sea, Es un hecho sabido que cuando uno señala a alguien con un dedo acusador, aunque no se dé cuenta, se está señalando a sí mismo con por lo menos 3 dedos, ¿no? De eso no se salva nadie. Entonces, sí,
hace Por usted, eso voy a la necesidad. ¿Qué necesidad? O sea, que es bueno, necesario. y por ahí no, pero por ahí para la persona que lo hace y reflexivamente en ese momento sí. Y por eso está buenísimo que usted hable y lo diga, porque es Bueno, imposible aprender a bailar el tango sin alguna vez pisarle un callo a alguien. Pero si la otra persona, permítame que termine la idea, sí. si la otra persona a la que uno sin querer le pisa un callo no dice nada, uno no aprende. Entonces, sigamos aprendiendo a bailar juntos. Y cuando a alguien le pisan un callo, perfecto, que lo diga. Estamos acá con la intención de aprender a bailar, no de pisar callos. Eso que quede claro. Está bien. Es más, estás en lo correcto, Marcelo. ¿Quieren que hablemos de la Inquisición? Preparamos un tema, hablamos de la Inquisición. Yo no tengo problema, pero hablemos de la Inquisición. Yo no es que le esquive. Entiendo, Eso, no, bueno, eso, la verdad eso no me parece un tema. le agradezco a Elsa porque me muestra eso y está muy bien. No es que yo le esquive. Pero ¿quieren que hablemos de eso? Hablamos de eso, pero hablemos seriamente. Marcelo, yo dejo de grabar por problemas técnicos, pero sigan hablando, yo no hay problema, pero dejo de grabar, aviso.